Antes de empezar, si eres menor de edad, eres sensible o estás escuchando esto con niños, mejor no sigas. Esta historia no es para cualquiera. Estás advertido. Mi papá era el líder de una secta, y el día que cumplí 12 años, me sacó un ojo para que pudiera ver cosas que nadie más puede ver. La gente siempre pregunta cómo era crecer dentro de una secta. Se imaginan golpes, cadenas, castigos, abusos, y cuando les dices que al menos al principio tu infancia parecía normal, hasta se decepcionan, como si necesitaran que tu dolor sea más grotesco para que valga la pena escucharlo. Pero esa es la verdad. Antes de mis 12 años yo creía que mi vida era normal. Mi mamá, Magdalena, lavaba ropa para varias familias de la comunidad. Mi papá, Eliseo, era el líder de la iglesia, un hombre respetado. Temido, aunque en ese tiempo yo todavía no lo entendía así. Tenía varias mujeres, muchos hijos, pero yo era el único hijo varón reconocido. Eso me daba un lugar especial. Me trataban con respeto, nunca me faltó comida, nunca me pegaron como a veces la gente imagina. La diferencia no era la violencia. La diferencia era que mientras otros niños crecían oyendo cuentos, a mí mi padre me dormía leyéndome textos antiguos, apócrifos, versos raros, cosas que yo no entendía pero que él repetía como si encerraran una verdad que el resto del mundo no merecía conocer. Yo crecí creyendo que eso era normal. Tenía un mejor amigo, se llamaba Benjamín. Nació el mismo día que yo, apenas unas horas después. Prácticamente crecimos juntos. Nos la pasábamos pegados. Nadábamos, jugábamos con palos como si fueran espadas, inventábamos ciudades entre las piedras viejas del lugar donde vivíamos. Pero lo que más nos gustaba era explorar. Nosotros no vivíamos en un rancho aislado ni en casas levantadas de cero como la mayoría imagina cuando piensa en una secta. Vivíamos entre ruinas, así les llamaban algunos. Los más devotos decían el santuario. Cuando los primeros de nuestra comunidad llegaron al valle, muertos de hambre y casi fuera de sí, encontraron ese lugar abandonado. Construcciones de piedra desgastada, caminos destruidos, edificios a medio caer, y en el centro una torre enorme, gótica, oscura, que dominaba todo como si estuviera vigilándonos. Esa torre proyectaba sombras sobre todo el asentamiento. Y en los días nublados, cuando el aire estaba quieto, había quienes juraban escuchar un zumbido saliendo de ahí. Un sonido grave, bajo, como si algo gigantesco respirara en las entrañas de la tierra. Benjamín y yo descubrimos los túneles cuando teníamos 10 años. Se extendían por toda la comunidad, como un laberinto. Al principio creímos que habíamos encontrado un secreto que solo nos pertenecía a nosotros, y eso bastó para obsesionarnos. Bajábamos con velas robadas y trozos de tiza, marcando paredes para no perdernos. Nuestras mamás nos descubrieron una vez y nos prohibieron volver. Nosotros fingimos obedecer, pero seguíamos bajando a escondidas. Y entre más explorábamos, más raro se ponía todo. Pasajes que conectaban casas, cuartos sellados, rincones que nadie parecía haber pisado en años. Hasta que un día, cuando yo tenía 11, encontramos algo distinto. Benjamín se tropezó, metió la mano para sostenerse y una parte del muro se vino abajo. Del otro lado había una habitación oculta. Pequeña, techo bajo, muros cubiertos de símbolos y palabras grabadas. Parecían griego o algo parecido, pero estaban mal escritas, mezcladas, retorcidas, como si alguien hubiera querido imitar un idioma sagrado sin entenderlo del todo. Nosotros estudiábamos lenguas bíblicas desde niños, así que reconocíamos ciertas formas, pero eso era otra cosa, algo raro, algo incorrecto. Y en cuanto la vimos, la convertimos en nuestro escondite. Ese cuarto se volvió nuestro lugar. Pasábamos horas ahí, alumbrándonos con velas, tocando los grabados, inventando teorías sobre lo que significaban esas palabras. A veces repetíamos los símbolos en voz alta, como idiotas, jugando a descifrarlos. Nos sentíamos importantes, como si hubiéramos encontrado algo que el resto del mundo no merecía ver. Un domingo, después del servicio, volvimos a bajar. Siempre hacíamos eso. La primera parte del culto era en el patio de la torre, y asistía toda la comunidad. La segunda era dentro de la torre. A los niños no nos dejaban entrar. Y como todos los adultos se concentraban ahí, Benjamín y yo aprovechábamos para escabullirnos. Ese día estábamos viendo un mismo símbolo repetido varias veces en el muro. «Yo digo que es un nombre», me dijo Benjamín señalándolo con el dedo. «No, ha de ser un verbo»,
le respondí, no más por llevarle la contra. Benjamín era más listo que yo, mucho más, y eso me pesaba. A él se le daban bien los estudios, a mí no. Don Lucas, nuestro maestro, siempre lo buscaba para ayudarlo a escribir o para quedarse más tiempo después de clase. Don Lucas no tenía brazos. Desde los hombros solo le quedaban 2 muñones cortos. En ese lugar eso no era tan raro. Había adultos sin dedos, sin pies, sin una pierna, como si las mutilaciones fueran parte natural de la vida ahí. Yo crecí viéndolo y nunca me puse a pensar lo enfermo que era todo eso. «Te lo digo en serio», insistió Benjamín. «Lo he visto antes, me suena». Yo iba a seguir discutiendo cuando escuchamos algo. Al principio pensé que eran voces. Apagamos las velas y nos quedamos inmóviles, pensando que tal vez nuestras mamás nos habían seguido. Pero no. Aquello no era una voz normal. Era un lamento. Un quejido humano, sí, pero no como el de alguien hablando. Era el sonido de alguien sufriendo de verdad, suplicando. Un gemido largo, desesperado, quebrado, como si el dolor no le diera tiempo ni de formar palabras. Se me enchinó todo el cuerpo. El sonido rebotaba en las paredes del túnel, se iba acercando, creciendo, volviéndose más horrible con cada segundo. Me recordó al llanto de una mujer de la comunidad cuando perdió a su hijo por fiebre. Ese tipo de llanto que da miedo porque parece que no viene de la garganta, sino de algo más profundo, algo roto. Busqué a Benjamín en la oscuridad. Él ya estaba encendiendo de nuevo su vela con un pedernal. Luego prendió la mía. Me asomé por el hueco del muro para ver si alguien venía por el pasillo. No había nadie. Benjamín, con esa terquedad que siempre tuvo, me miró y dijo, «Vamos a ver qué es». Le dije que estaba loco. Le dije que ese sonido se sentía mal, que no sonaba como una persona normal. Pero él soltó lo que me terminó empujando. «¿Y si alguien está herido?» Eso me pegó, porque a nosotros nos habían educado para ayudar, para obedecer, para acudir cuando alguien sufría. Así que, aunque todo en mí quería salir corriendo, terminé siguiéndolo. Salimos del cuarto y nos metimos más hondo en los túneles. Llevábamos las velas al frente, como 2 puntitos ridículos de luz tragados por la oscuridad. Con cada vuelta, el sonido se escuchaba más cerca, más claro, más insoportable. Sentía que me vibraba en el pecho. Y lo peor era que nunca veíamos a nadie. En cada esquina yo creía que algo nos iba a salir de frente, algo humano o algo que ya no lo fuera. Pero no había nada, solo ese lamento guiándonos. Hasta que dimos otra vuelta y de golpe se detuvo. Así, de repente. Silencio total. Ni voces, ni lamento, ni respiración, solo el goteo lejano del agua y el eco del aire corriendo por las piedras. Le agarré el hombro a Benjamín. «Ya vámonos». Él todavía quería seguir. Yo ya estaba aterrorizado. Benjamín se zafó y avanzó unos pasos más. Yo lo seguí porque me daba más miedo quedarme solo que seguirlo a él. No caminamos mucho. Casi de inmediato llegamos a un callejón sin salida. Había un muro distinto al resto del túnel, ladrillos viejos, gastados, mal puestos, como si alguien hubiera querido sellar algo a la fuerza. 2 ladrillos ya se habían caído, dejando un hueco negro del otro lado. Benjamín se acercó y miró por ahí. Yo también intenté ver, pero era como si la oscuridad de adentro se tragara la luz de nuestras velas. No distinguía nada, solo esa sensación horrible de que había algo del otro lado, quieto, esperando. «Creo que veo algo», murmuró Benjamín. Le dije que nos fuéramos, que si no regresábamos pronto se iban a dar cuenta, que podíamos volver después, de día, lo que fuera, pero que en ese momento ya no quería estar ahí. Benjamín volteó a verme y ahí sí notó el miedo que traía encima. Me vio la cara y dejó de insistir. Asintió. Y nos fuimos. Tardamos muchísimo en encontrar la salida. Nos equivocamos varias veces, retrocedimos, dimos vueltas de más. Cuando al fin vimos la luz del sol otra vez, sentí un alivio tan grande que casi me puse a llorar.
Logramos mezclarnos con los demás niños justo cuando los adultos salían de la torre. Vi a mi padre guiándolos, serio como siempre. Vi a nuestras madres acercarse, Benjamín y yo corrimos hacia ellas como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía quitarme de encima esa sensación. El frío seguía dentro de mí. Aunque seguimos bajando al cuarto de los símbolos durante un tiempo, nunca volvimos a hablar de ese sonido. Benjamín a veces quería sacar el tema, pero yo lo cortaba. No quería recordarlo, no quería pensar en ese muro, en ese hueco, en lo que pudiera haber al otro lado. Pasó un año, y entonces llegó el momento que según todos iba a cambiar mi vida para bien, mi entrada a la torre. Desde niño me habían dicho que algún día yo sería quien reemplazara a mi padre, el próximo patriarca, el siguiente guía. Por ser su hijo varón, mi destino ya estaba decidido. Eso significaba más clases, más disciplina y más tiempo a su lado. Mi padre empezó a llevarme a caminar por los alrededores, hablándome de liderazgo, de visión, de destino. Decía cosas que entonces no entendía, pero que ahora me ponen la piel helada. Una tarde, mientras arrancábamos hierbas del huerto de mi madre, me dijo algo que jamás se me olvidó. Tienes que ver lo que otros no pueden ver. Mi padre solo tenía un ojo. El izquierdo estaba cubierto por una venda. El derecho, azul claro, era tan fijo y tan frío que a veces sentía que me atravesaba. En ese momento pensé que era casi una ironía, un hombre con un solo ojo hablándome de ver más que los demás, pero no me atreví a decirlo. Mi padre nunca gritaba, nunca pegaba, pero tenía algo peor, una frialdad que te hacía obedecer sin discutir. Yo, con miedo de sonar tonto, apenas pude preguntarle cómo se suponía que iba a hacer eso. Él me puso una mano en el hombro y me dijo, «Ten paciencia, eres mi sangre. Cuando llegue el momento, vas a entender». Yo no entendí nada, pero sí sabía algo. Se acercaba mi cumpleaños número 12, y ese día, a diferencia de los demás, yo iba a entrar a la torre antes de tiempo. Se suponía que era un honor. Yo me moría de emoción. Pensaba que por fin iba a descubrir qué había adentro, por qué todos los que salían de ahí lo hacían con esa cara extraña, como de felicidad absoluta. Quería ver lo que había arriba, quería mirar el valle desde lo alto, quería sentir que por fin estaba entrando al mundo de los adultos. La noche anterior no pude dormir, y fue esa misma noche cuando escuché llorar a mi madre. Me levanté despacio y me asomé hacia donde estaba ella. Estaba de rodillas, con las manos juntas, rezando en voz baja. Casi no le entendía, hasta que escuché una frase completa. «Por favor, Dios, no me lo quites». Ahí fue la primera vez que sentí miedo de verdad por lo que iba a pasar. Pero ya era demasiado tarde. Todavía recuerdo la mañana de mi cumpleaños. Afuera ya me esperaba mi padre con 2 asistentes. Me puse las túnicas blancas ceremoniales que mi madre me entregó con las manos temblando. Intentó disimularlo, pero tenía los ojos rojos de tanto llorar. La abracé. Quise creer que todo estaba bien, que solo estaba nerviosa porque yo ya estaba creciendo. Ella me apretó con fuerza como si no quisiera soltarme nunca. Luego me dejó ir. Salimos de la casa y avanzamos hacia la torre. Había gente mirando. Entre todos vi a Benjamín. No se veía feliz. Tenía la cara seria, dura, como si quisiera decirme algo y no pudiera. Le sonreí, le levanté la mano, pero él solo me sostuvo la mirada y luego volteó hacia la torre. Eso debió bastarme para entender. Cuando llegamos a la entrada, mi padre me detuvo y me puso frente a él. «Un líder acepta su lugar por voluntad propia», me dijo. «Cuando llegue el momento, ¿harás lo que te pida?». Yo estaba nervioso, pero asentí. Y entonces abrió la puerta. Por dentro la torre estaba casi vacía, oscura, hueca. La luz de las antorchas apenas alcanzaba para ver las vigas y el techo altísimo. Del otro lado había otra puerta. Mi padre la abrió y detrás de ella había unas escaleras de piedra que bajaban. No subimos, bajamos. No sé cuánto descendimos, perdí la noción del tiempo. El aire se puso cada vez más frío, más pesado, como en los túneles.
Yo veía mi aliento frente a mí mientras trataba de seguirle el paso a mi padre. Hasta que por fin las escaleras terminaron en un pasillo de roca lisa, demasiado lisa, como si no la hubiera tallado una mano humana. Al final del pasillo había una puerta más. Mi padre la abrió, y del otro lado había una cámara enorme. Las paredes se veían pulidas, perfectas, sin grietas, sin marcas. A los lados había recipientes de madera reforzados con hierro, como cajas o barriles grandes. En el centro, una mesa de piedra baja, demasiado recta, demasiado afilada en las orillas. Alrededor, varios bancos de piedra acomodados en círculos, como si aquel lugar fuera un altar o un teatro. Mi padre me llamó hacia la mesa y me dijo una sola cosa: «Acuéstate». Yo dudé. Todo en ese lugar se sentía mal. No sé cómo explicarlo. Era como en los túneles, esa sensación de que algo nos observaba aunque no vieras a nadie, como si la oscuridad no estuviera vacía. Mi padre me dijo que todo estaba bien, y por primera vez en mi vida me sonrió. Eso fue lo que me convenció. Me acosté. Entonces empezó a hacerme preguntas como si aquello fuera una lección más. ¿Cuál es el propósito de la vida? Le respondí lo que nos enseñaban: aprender del Todopoderoso. ¿Y para qué? Yo, temblando, respondí lo primero que recordé: para prepararnos para el cielo. Mi padre hizo una pausa. Luego me dijo: «Eso es a medias. El cielo no es un lugar, es conocimiento». Yo no entendía nada. Él tomó un instrumento metálico de una caja, tenía un borde afilado y una parte curva, como cuchara. Lo acercó a la antorcha hasta que empezó a ponerse al rojo vivo. Y entonces dijo: «¿Cómo se obtiene el conocimiento?». Yo respondí por puro reflejo, porque era una frase que nos repetían siempre: «Por sacrificio». Mi padre se colocó encima de mí y en ese momento entendí. Intenté levantarme, pero los dos asistentes me sujetaron de los brazos. Empecé a gritar, a llorar, a rogarle que no lo hiciera. Ya no era el heredero, ni el elegido, ni nada. Era un niño muerto de miedo pidiéndole a su padre que se detuviera. Uno de los asistentes, incómodo, alcanzó a decir: «No está dispuesto». Mi padre lo miró con una rabia helada que me dejó sin aire. Aceptó. «Eso basta». Y bajó el instrumento. No te voy a mentir. Lo que vino después fue el peor dolor de mi vida. Sentí el metal caliente acercarse a mi cara. Quise cerrar el ojo, mover la cabeza, escapar. Pero mi padre me sujetó con una fuerza brutal. Yo gritaba, pataleaba, le suplicaba que se detuviera. No lo hizo. Cuando el metal tocó mi ojo derecho, sentí como si me estuvieran metiendo fuego directo al cráneo. Un ardor insoportable, una presión que me atravesó la cabeza. Vi destellos blancos, manchas de luz, como si mi visión estuviera explotando desde adentro. Seguí gritando hasta quedarme casi sin voz. Lágrimas, sangre, saliva, todo se me mezcló en la cara. Y luego sentí el tirón. No hay forma suave de decirlo. Mi padre me arrancó el ojo. Recuerdo abrir el izquierdo y alcanzar a ver, por un instante, mi propio ojo colgando contra mi mejilla, unido apenas por un hilo de carne ensangrentada. Después, todo se volvió negro. Yo quería morirme, de verdad quería morirme ahí, pero en esa oscuridad, algo apareció. Lo primero que pensé fue que me estaba desmayando, que mi mente estaba inventando cosas por el trauma. Pero aquello se volvió demasiado claro. Vi formas moviéndose a mi alrededor, seres imposibles, cuerpos deformes, extremidades de más, bocas donde no debían existir, ojos medio abiertos, parpadeando en lugares absurdos. Algunos se arrastraban, otros parecían inclinarse sobre mí, observándome con una atención fría, curiosa, como si yo fuera un animal recién abierto sobre una mesa. Podía sentirlos cerca, sentía el frío de su presencia, el roce de algo parecido a manos. Quise moverme,
pero mi cuerpo ya no respondía. Mi conciencia se estaba yendo, y antes de perderme por completo, escuché la voz de mi padre, calmada, satisfecha, como si hubiera cumplido una ceremonia sagrada. «Bien hecho, hijo mío». Cuando desperté, estaba en una ambulancia, y aquí fue donde mi mundo se rompió por segunda vez. Yo no sabía nada del mundo exterior. Para mí no existía nada fuera de nuestra comunidad. Pero mientras yo estaba inconsciente, el lugar había sido intervenido por el FBI. Durante años, habían desaparecido excursionistas cerca de esa zona y las investigaciones terminaron apuntando hacia nuestro asentamiento. Ya había sospechas de abusos, violaciones a derechos humanos y otras cosas que, siendo niño, yo ni siquiera podía entender. Cuando me vieron salir de aquella torre con el rostro destrozado, entendieron suficiente. Me sacaron de ahí, arrestaron a mi padre, y yo, lejos de sentir alivio, estaba aterrorizado. Me sedaron durante semanas, me atendieron las heridas, me hicieron pasar por un proceso larguísimo para desmontar todo lo que me habían metido en la cabeza desde niño. Después me hicieron testificar. Al final, lo único que lograron sostenerle fue abuso infantil. 15 años de prisión, nada más. Nunca volví a ver a mi madre. No sé si huyó, si la arrestaron, si murió o si simplemente desapareció con los demás. Lo único que sé es que ese día la perdí para siempre. Han pasado 2 décadas. Crecí en casas de acogida. Con el tiempo encontré personas buenas. Terminé la escuela, fui a la universidad, hice todo lo que se supone que hace alguien que logra rehacer su vida. Pero eso nunca se va. Nunca. Mi ojo perdido sigue ahí, recordándome todos los días de dónde vengo, de quién fui, de lo que me hicieron. Y luego sentí las visiones. Los doctores dicen que es estrés postraumático, alucinaciones, secuelas del trauma. Yo ya no estoy tan seguro. Al principio solo eran sombras, cosas que alcanzaba a ver por el rabillo del ojo, siluetas que desaparecían cuando volteaba de frente, pero últimamente se están quedando más tiempo. Hace poco vi a uno de esos seres parado entre la gente mientras esperaba mi café. No huyó cuando lo miré. No se desvaneció. Se quedó ahí, inmóvil, observándome. Tenía la misma sensación que recordaba de aquella cámara. Ojos que no deberían existir. Bocas abiertas. Una forma que mi cabeza no podía acomodar del todo. Y aún así, estaba ahí. Como si me hubiera encontrado después de todos estos años. Como si hubiera estado esperando. Los doctores me cambian el medicamento. Me suben dosis, me bajan dosis. Me hablan de ansiedad, de trauma, de episodios visuales. Nada funciona. Porque yo sé que mi padre me hizo algo más esa noche. No solo me arrancó el ojo. Me abrió algo. Me dejó viendo algo que no debería existir. Y mientras más pasa el tiempo, más siento que eso que me mostró me está alcanzando. Por eso empecé a investigar, a buscar cualquier cosa que tuviera sentido. Documentos, testimonios, registros, símbolos antiguos, lo que fuera. Cualquier pista que me ayudara a entender qué me hicieron en esa cámara y cómo detenerlo antes de volverme loco, o de que eso me mate. Y ayer recibí un correo. Venía de Benjamín, o al menos de alguien que dice ser él. No sé nada de él desde el día en que entré a la torre. Nunca supe si salió de la comunidad, si se quedó, si sigue vivo, o si esto es una trampa. Pero el mensaje decía que necesitaba verme, que había cosas que debíamos hablar en persona. Normalmente, un correo así lo mandaría directo a la basura, pero había una línea ahí que me heló la sangre antes de borrarlo. Tenías razón en dudar de todo. Y yo tenía razón sobre la palabra en la pared. Sí era un nombre. Luego escribió esto. Sé sobre tus visiones. Ven a verme, y te diré cómo detenerlas. No sé quién me escribió realmente. No sé si de verdad es Benjamín. No sé si mañana voy a encontrar respuestas,
o si voy a terminar de abrir una puerta que debió quedarse cerrada desde hace años. Pero sí sé una cosa. Voy a ir. Porque si existe una mínima posibilidad de entender qué fue lo que mi padre me hizo esa noche, necesito escucharla. Y si no regreso, tal vez esta sea la última advertencia que voy a dejar.